Pues continuamos con Ducati, continuamos con la importancia de esta marca roja, pero vamos ya un poquito al pasado. Y es que ha hablado Michele Pirro, probador de Ducati, en esa época que comentábamos de Valentino, y ha comentado cuál es el secreto del fracaso y del éxito, del fracaso en este caso del proyecto de Lorenzo y de Rossi, en cambio del éxito de Casey Stoner. Y ha comentado que ha sido parte de la moto y parte del estilo de pilotaje. Es decir, ha comentado que esa moto de Ducati era una moto que no tenía mucho control o mucha estabilidad en lo que es el tren delantero, por tanto no favorecía a Rossi ni a Lorenzo, que eran pilotos que confiaban gran parte de su estilo de pilotaje en el tren delantero. En cambio, Casey Stoner, que es un piloto que basa su conducción en el tren trasero y en el control, ya veíamos ese pilotaje único que tiene Stoner, él decía que eso es lo que favorecía, que Stoner se podía salir hasta por la tierra y aún así controlar la Ducati, y por eso consiguió ganar el piloto australiano frente a aquí el fracaso de Lorenzo y de Rossi. Y puntualiza además que también era una moto con la que había que saber arriesgar, pero a la que quizá arriesgabas un poco más de la cuenta, te ibas al suelo, como les pasó a Lorenzo y a Rossi. A ver, aquí Pirro tampoco nos viene a descubrir las Américas, porque es algo que ya se sabía, que la moto, uno de los pocos pilotos que era capaz de llevarla al límite era Casey Stoner, y así se demostró en 2007 cómo hacía con ella lo que quería y cómo la llevaba al límite como si fuera una moto de campo derrapando en tierra, cuando estás hablando de una moto GP en asfalto, que eso la gente que monta en moto lo sabe lo complicado que es, pero para la gente que no monta en moto y no sepa qué es esto, pues es muy difícil, y a las velocidades y al límite que llevan esas máquinas los pilotos de MotoGP, es jugarse la vida constantemente. Pero es que Stoner con esa Ducati era la dupla perfecta, porque, pues como dice Pirro en las declaraciones, que se podía salir por la tierra, se podía meter en el asfalto, podía ir por donde fuera, porque se adaptaba perfectamente a esa Ducati. Y es que ahora mismo me viene a la cabeza pues esa última curva de Phillip Island, entrando cruzado, derrapando como si fuera un coche de drift, y en fin, un estilo de pilotaje único para esa moto. Y como bien dice aquí Pirro, pues eso, tanto Valentino como Jorge Lorenzo, viniendo de Yamaha, que es una moto que tiene una estabilidad en el tren delantero muy importante, un paso por curva muy, muy rápido, muy potente, es cambiar totalmente el estilo de moto y el estilo de pilotaje. También creo que influyó mucho que en esos años Ducati estaba en esta reconversión, en este proyecto de hacer la moto de 2225 en vez de la de 2008, 2009, 2010, y se liaron un poco, y sí que dieron muchos pasos atrás en vez de pasos hacia adelante, y fue esa combinación entre pilotos que no se terminan de adaptar a la forma que hay que llevar esa moto, porque no es su estilo, porque no han llevado nunca una moto así, por lo que sea, y una moto que ha dado 7 pasos hacia atrás, pues la combinación perfecta para fracasar, porque al final hemos visto como Jorge Lorenzo durante su carrera deportiva ha triunfado con distintas motos, y ha triunfado y ha conseguido títulos en las 3 categorías, y qué decir de Valentino Rossi, que tanto en 125 como en 2,5 como después en 500 y en MotoGP ha ganado títulos y ha sido el piloto principal de MotoGP en la última era del mundo del motociclismo. Así que no estamos hablando de pilotos que son malos, estamos hablando de pilotos con mucho talento, con el problema de una moto que no funcionaba, ya sea por una cosa, ya sea por otra, pero no funcionó esa combinación. Y la realidad es que si ha costado a Ducati 15 años volver a conquistar el título, será por algo. Así que bueno, a ver cuánto dura esta buena racha de Ducati, que esperemos que sea dilatado en el tiempo esta situación, y como decíamos antes, que sean otras las marcas que también se unan a esa lucha por el campeonato, y que finalmente sea el mejor quien se lo lleve.